Hola, bendiciones a todos. El día de hoy estamos reuniéndonos para la continuación del estudio de la semana pasada. A ese estudio le puse algo así como que el Dios del Antiguo Testamento no es diferente al Dios del Nuevo Testamento. No estoy muy segura cómo le puse porque a veces tengo unos apuntes aquí como un tema, pero luego cuando le voy a poner el título pienso de qué hablé más durante todo el estudio y termino poniéndole otro título. Pero bueno, quedamos de que hoy vamos a hablar y vamos a tratar para poder entender la naturaleza de Dios y la naturaleza de lo que el Señor nos quiere entregar. Y vamos a hablar hoy acerca de los mandamientos, de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo sabemos qué es lo genuino o qué es la verdad y qué es la mentira? Y allí vamos el día de hoy. Pues, ¿por qué es necesario conocer acerca de la verdad? Porque conocer acerca de la verdad nos permite amar a Dios y conocer a Dios a través de Jesús. En los últimos estudios bíblicos hemos estado hablando mucho acerca de los mandamientos porque esa fue la propuesta que nos hicimos todas las mujeres que nos reunimos acá. Les hice unas propuestas de qué querían estudiar y me hablaron que querían estudiar acerca de los mandamientos y es un tema extenso, interesante y es un tema maravilloso porque los mandamientos de Dios, como dice la Biblia, son vida para nuestra vida y son vida eterna, como el mismo Señor lo dijo. Vamos a Juan, capítulo 14, a la epístola del apóstol Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 7. Por favor, alguien que me ayude con esa lectura. Juan 14, del 1 al 7. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieres, también a mi Padre si me conocieras también a mí, a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le diréis y le habéis visto. Perdón, lo último. Hasta el 7. Sí, hasta el 7. Sí. Bueno, hace la última clase que vimos, estuvimos viendo mucho de lo que aparece aquí. La última clase que vimos estuvimos hablando acerca del matrimonio bíblico, acerca del compromiso, acerca de por qué José le dio carta de divorcio a María, siendo que ellos no estaban casados, de qué manera bíblicamente se entiende el matrimonio para poder nosotros entender entonces el compromiso que nosotros tenemos con Jesús y el compromiso que tenemos en ese pacto que Él ha hecho con nosotros y nos ha dejado sus arras, que es el Espíritu Santo. Entonces aquí Jesús les dice lo que explicábamos hace 8 días. No se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. Él estaba ya aquí preparando el momento para que ellos ya siguieran sin Él en su presencia física, sino con las arras, que es con el Espíritu Santo. Entonces Él les dice que es necesario que Él se vaya porque
en el hogar de mi padre, estoy leyendo una versión internacional, versículo 2, Juan 14, 2, hay muchas viviendas, como dice Reina Valera, hay muchas moradas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes y voy a preparar un lugar, que era lo que hablábamos hace 8 días de lo que hacía el comprometido. Y si me voy y se los preparo, vendré a llevarlos conmigo, que ya ahí es cuando se toma a la comprometida, que ya para el entendimiento hebreo está legalmente casada o legalmente comprometida, por así decirlo, todavía es comprometida, pero es como si fuera legalmente ya la mujer de la otra, del novio. Ella ya es la mujer del novio, aunque no se conozcan todavía o aunque él apenas esté yendo a organizar todo para cuando se case con ella, ya legalmente es suya en el entendimiento hebreo. Entonces aquí Jesús nos está tratando a nosotros como la iglesia, como esa comprometida que va a esperar por él, y él está haciendo todo el nos entregó todo aquí en la tierra y se fue a preparar lugar para nosotros, ya está haciendo ese trabajo allá y nos ha dejado las arras, que es el Espíritu Santo. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo, versículo 3, así ustedes estarán donde yo esté. No se angustien. Yo ahorita me tengo que ir, pero va a llegar un momento en el que yo voy a regresar y me los voy a llevar. Así como pasaba con el comprometido y la comprometida. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, pues te estás despidiendo, pero no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podremos conocer el camino? Y es que cuando uno lee los evangelios, uno ve que los discípulos no entendían muy bien a qué Jesús se refería con el tema de la resurrección. Jesús les había hablado muchas cosas de cuando él muriera, de cuando resucitara, y ellos dicen muchos textos que cuando él les decía esas cosas, ellos se quedaban como pensando porque no les entendían muy bien, no le entendían muy bien a qué se refería, pero no le querían preguntar, porque les daba, no sé, dice, no se atrevían a preguntarle. Entonces, cuando Jesús muere, ellos quedan como confundidos, porque ya Jesús les había dicho muchas cosas y nosotros gratamente las tenemos compiladas en unos libros, pero ellos estaban como asustados por lo que estaba pasando, por la persecución, y estaban como preguntándose si todo había terminado allí. Algunos de los discípulos estaban como pensando, nosotros creíamos que él era el Mesías, pero ¿y ahora qué? Ya lo mataron, ¿y ahora qué hacemos? A lo mejor no era el Mesías. Pero es que Jesús encuentra unos discípulos en el camino de Maús y ellos empiezan a contarle, cuando él resucita, y ellos empiezan a contarle, ¿no supiste de todo lo que está pasando aquí? No, pues que Jesús hizo esto, hizo lo otro, y nosotros presumíamos que él era el Mesías, pero pues murió. Y entonces, eso era lo que ellos creían en ese momento. Entonces Jesús está diciéndoles, bueno, yo me tengo que ir, pero yo los voy a tomar conmigo y para que yo los tome conmigo, ustedes tienen que ir por el camino que yo voy a ir. Ustedes ya conocen el camino. Ustedes conocen el camino, entonces váyanse por ahí. Y Tomás le dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? Entonces Jesús inmediatamente dice, pues el camino soy yo. Y también yo soy la verdad. Y también yo soy la vida. Le dice Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. O sea, yo voy a ir donde el Padre. Allá les voy a preparar unas moradas. Porque ustedes son la prometida que yo voy a venir a traer para mí.
Ustedes como prometida tienen que llegar hasta donde el Padre para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Todos vamos a estar donde está el Padre, porque yo les voy a preparar a ustedes unas moradas donde el Padre. Entonces, los voy a tomar para mí mismo para que donde yo esté, donde iba a estar Jesús, donde el Padre, ustedes también estén. Entonces, ustedes tienen que seguir por ese camino para que lleguen donde el Padre. Entonces, ¿cuál es ese camino? El camino soy yo, la verdad soy yo, la vida soy yo. El que camine por mí va a llegar hasta el Padre. Le dice Jesús, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Jesús, ellos ya conocían a Jesús. Él venía haciendo un proceso de ministerio con ellos ya lo habían reconocido como el Mesías. Hay algo que muy interesante en la palabra de Dios y es que cuando ellos empiezan a escribir estos evangelios, ellos empiezan a citar, y Jesús hizo esto para que se cumpliera la palabra del profeta tal. Y Jesús hizo esto para que se cumpliera la palabra de donde dice tal cosa. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver que todo lo que Jesús estaba haciendo era para darle un cumplimiento a la ley. ¿Por qué? Porque la ley hablaba acerca de Jesús. Todo lo que se escribió en la ley fue un testimonio del Mesías que habría de venir. Por eso es que Jesús tenía que cumplir la ley y los profetas, porque toda la ley tenía que apuntar directamente a Jesús. Entonces, el Señor le está diciendo aquí que Él es el camino. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre y desde ya lo conocen y lo han visto. Bueno, evidentemente en este punto los discípulos no entendían mucho las palabras que el Señor les estaba dando, pero vamos a centrarnos aquí más que todo en este tema de yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque Jesús, hablando acerca de la verdad, Jesús no dice yo digo la verdad, yo les estoy enseñando la verdad, yo actúo en verdad, o yo estoy predicando acerca de la verdad. Jesús les dice yo soy la verdad, es la identidad de Jesús. Si Él se revela como la verdad a sus discípulos y les dice a sus discípulos, si ustedes me conocen a mí, van a conocer al Padre. ¿Por qué? El Padre les había dejado unas pistas, por así decirlo, en la ley, toda la ley apunta al Mesías, y la ley nos muestra quién es el Padre. ¿Cómo se conoce cómo se conoce una justicia de un país y cómo se conoce la benevolencia o la severidad de un rey? Por sus leyes y por su justicia. Entonces, de esta manera, en el Antiguo Testamento nosotros podemos conocer por sus leyes, por su justicia, la personalidad de nuestro rey, que es el Dios de toda la tierra. Y todas esas leyes y todas esas profecías apuntaban directamente a su hijo. Entonces, él les dice, no hay pierde. Toda esa personalidad que ustedes ven de mi padre en el Antiguo Testamento, yo he venido a retomarla en carne, la he personificado. Por eso es que yo no hablo la verdad, ni yo ando por el camino de Dios, ni yo voy por el camino de la vida. Yo tengo esa identidad. Si Él se revela a sus discípulos como que Él es la verdad, hasta que no entendamos la verdad, no tendremos ni idea de cuál es el camino o cuál es la vida. Para poder continuar por Jesús y conocer al Padre ahora mismo y llegar a la vida eterna.
Jesús les dice, ustedes no necesitan conocer al Padre cuando ya estén en la vida eterna. Ustedes ya lo conocen y ellos no tenían ni idea en ese momento. Pero Jesús les dice, si ustedes me conocen a mí, van a conocer al Padre. Obviamente Jesús no les estaba diciendo, ustedes me conocen a mí por cómo yo como, ustedes saben a qué hora me levanto, ustedes saben a qué hora me acuesto. No, ustedes me conocen. Ni ustedes conocen que yo tengo estas facciones y que yo soy de esta estatura, yo soy de este color de piel. Entonces, como ustedes ya me conocen, entonces van a conocer al Padre. No, Jesús les estaba hablando de unas características morales, estos rasgos morales, que Jesús fue perfecto, entonces ustedes ya me ven a mí y conocen al Padre. Como ya dejamos en claro que Jesús no venía a decir nada por su propia cuenta, que fue lo que vimos en el estudio pasado, sino a repetir y enseñar las palabras del Padre, entonces vamos a los escritos de nuestros padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, los escritos del Antiguo Testamento que nos revelan al Hijo. Vamos a los escritos antiguos para verificar qué es la verdad. Vamos al Salmo 119, versículo 86. Salmo 119, 86. ¿Alguien me ayuda con ese, por favor? 119, 86. O bueno, vengan, yo lo... Dice, todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. Ayúdame. Bueno, entonces ahí en este versículo, ¿qué nos está diciendo David? Que todos los mandamientos de Dios son verdad. Entonces, a veces la gente dice, bueno, yo comprendo que los mandamientos de Dios son verdad, pero hay otras cosas que no tienen que ver con los mandamientos de Dios que también son verdad. Entonces, si vienen, por ejemplo, lo que está pululando mucho ahorita del tema de las vacunas, de la vacuna, que nos manipulan, que nos controlan y todas estas cosas. O sea, uno se pone a ver muchas de esas cosas y tienen sentido y uno dice, es verdad. Pero ¿cuál es la verdad que debe primar sobre nuestra vida para verdaderamente nosotros ser libres? Levantando a protestarnos contra el control que está ejerciendo los gobiernos y la élite, y no me voy a dejar poner una vacuna porque me quieren controlar, o no voy a dejar que me vendan estas cosas en las noticias, o que me vendan estas cosas aquí porque me quieren controlar y no me voy a dejar controlar. La única manera en la que nosotros tenemos un juicio recto para saber qué es verdad y qué es mentira es a través de los mandamientos. Entonces, los mandamientos te dan una vista periférica para que todo lo que tú veas, lo veas con claridad, indiferentemente de qué tema estamos hablando. No sé si aquí en este punto me estoy explicando muy bien, pero la verdad más importante que debe primar sobre nuestra vida, sobre cualquier verdad, deben ser los mandamientos. Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, de ahí para allá, no importan las verdades que hay afuera, no importan las verdades que hay aquí, que hay allá. Lo importante es que nosotros ya no pertenecemos a este sistema, ya no somos, a través de los mandamientos de Dios, nos rebelamos en contra del sistema de este mundo y hacemos
parte del reino de Dios, porque en el reino de Dios se cumplen los mandamientos de Dios. Entonces, al nosotros rebelarnos en contra de este sistema, cumpliendo los mandamientos de Dios y rehusándonos a amoldarnos y acomodarnos a lo que el sistema nos está ofreciendo, llámese X o llámese Y, nosotros siempre vamos a vivir en verdad, sin tropiezo. Por eso es que esta semana hice un post en Facebook y también lo puse en Instagram y hablaba un poco acerca de Lucas 10, 25, donde el intérprete de la ley, un intérprete de la ley se acerca a Jesús y esta parte habla de la parábola del buen samaritano, que ya la tocamos. El intérprete de la ley se acerca a Jesús y le dice para probarle, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces el Señor le pregunta de vuelta al intérprete de la ley, que era un intérprete de la ley, le dice, ¿qué dice la ley? ¿Cómo la interpretas? Maestro, ¿qué cosas tengo que hacer para heredar la vida eterna? Le dice el intérprete. Él le dice, pues, ¿qué dice la ley? ¿Cómo la interpretas? Entonces, el intérprete de la ley cita la ley, porque era un intérprete de la ley, y le dice los dos mandamientos más importantes. ¿Qué es lo que le responde Jesús hacia la interpretación de la ley que le hace este intérprete de los dos mandamientos más importantes? Le dijo, bien respondido, haz esto y vivirás. ¿Y por qué hace Jesús esto? Porque como toda la ley apuntaba a Jesús, entonces en el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 4, nos dice, Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Entonces, eso se dijo en el libro de Proverbios. Y ahorita aquí Jesús lo está replicando de una manera exacta. Mi padre me instruyó de esta manera. Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Entonces el Señor le dice a la multitud, este era el valor más preciado que tenía David. Los mandamientos de Dios, la ley de Dios. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios son verdad. Entonces, cuando nosotros tenemos los mandamientos de Dios en nuestra vida, indiferentemente que haya cualquier tipo de mentira en el mundo, nosotros estamos andando en verdad y de esa manera nos estamos revelando al sistema de este mundo, porque hacemos parte de un reino superior y somos ciudadanos y nos comportamos como ciudadanos de ese reino superior. Ya no hacemos parte de la mentira. Todo lo que no son los mandamientos son mentira. ¿Y cómo nosotros actuamos en mentira y no en verdad? No necesariamente diciendo mentiras. Obviamente cuando uno dice mentiras actúa en mentira. Pero cuando uno actúa en contra de los mandamientos de Dios, uno no actúa en la verdad, uno actúa en la mentira. Cuando uno quiere sacar ventaja de un negocio diciendo una mentirita aquí o una mentirita allá para poder sacar un poquito de más ganancia, o cuando uno tiene que reportar algo al gobierno de este mundo y pone maquilla aquí o maquilla un poquito acá, dice una mentirita para poder que le den más dinero o para poder que no le cobren tanto. Cuando uno, no sé, hay tantas maneras de no guardar los mandamientos de Dios, y cuando uno no guarda los mandamientos de Dios, lo que uno hace es volverse partícipe de este reino de mentiras y vivir como si uno fuera parte de este sistema. Y estamos llamados es a qué? A ir hasta donde Cristo está, que conocemos el camino y conocemos que Él es la verdad y conocemos que es la vida, y ese camino es el que nos va a llevar a las moradas del Padre. Y nosotros tenemos que permanecer en la verdad, viviendo en verdad.
¿Y cómo sabemos qué es la verdad? Pues porque el mismo Cristo es la verdad. ¿Y cuál es la esencia de la verdad? Todos los mandamientos de Dios. Entonces, por eso Jesús les dice, ustedes ya conocen el camino y transiten por él. Entonces, cuando el rey David dice aquí, todos tus mandamientos son verdad, primero para darle credibilidad al rey David de que todos sus mandamientos son verdad, tenemos que ya dejar por sentado de que Cristo nunca vino a demeritar la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Nunca la demeritó, siempre la confirmó. Entonces, como la palabra de Dios del Antiguo Testamento no está abolida y el Señor nunca la demeritó, entonces los mandamientos de los que hablaba el rey David es algo real. Pero ¿de cuáles mandamientos hablaba el rey David? ¿Acaso de algunos mandamientos nuevos que Dios le reveló a él de manera personal? ¿Acaso hablaba de unos mandamientos que todavía no habían venido y que iba a revelar Jesús de una manera personal? ¿O hablaba de la ley de Moisés? Porque recordemos en qué punto histórico está David. Se refería a la ley de Moisés. Entonces, a través del Mesías, no son abolidos los mandamientos de Dios, sino que nosotros tenemos que caminar en verdad. Pero los mandamientos de Dios tenían un propósito, que era señalar al Mesías. Por eso es que en los mandamientos de Dios hay tantas sombras de lo que habría de ser el Mesías y que ahora nosotros lo entendemos. Por ejemplo, el sacrificio de los corderos y así infinidad de cosas que estaban en la ley que no caducaron, pero que ahora nosotros en el entendimiento de Jesús debemos seguirlas cumpliendo, pero ahora en Jesús, como la circuncisión, como el sacrificio de corderos, como, bueno, en este momento no se me vienen más, pero son muchísimos mandamientos de orden como ritual o de orden carnal, por así decirlo, que se cumplían en la carne para la justificación de la carne y para la herencia y para la herencia de las promesas en un sello en la carne. Ahora nosotros a través de Cristo entendemos el propósito de la ley, que es el Mesías. Entonces, como el propósito de la ley es el Mesías, ya en el Mesías nosotros cumplimos toda justificación. Toda justificación. Ya no tenemos que justificar las cosas, hacer justificación por nuestros propios medios como antes, porque antes el pueblo traía hacia sí mismo justificación a través de los sacrificios de los corderos, porque era un mandato divino. Entonces el mismo pueblo cogía un cordero, el mismo pueblo lo mataba, derramaba la sangre, sacrificaba un holocausto, el mismo pueblo tenía el mandamiento de circuncidarse y lo hacía con sus propias manos y era una manera en sombra que apuntaba directamente al Mesías. Pero ahora nosotros en el Mesías no significa que esas cosas hayan caducado, no significa que esas cosas ya no tengan vigencia, sino que la manera en la que se practican cambió a ser una manera espiritual. Porque si bien antes nuestro templo era el templo de Salomón, Dios destruyó ese templo de Salomón y al tercer día reconstruyó un templo espiritual que es el cuerpo de Jesús. Y si quieren entender más de eso, tengo una prédica en el canal que habla acerca del templo espiritual, de Cristo como templo espiritual de Dios. Entonces, en el templo espiritual, en el templo de Salomón, se cumplían todas estas cosas en la carne para agradar a Dios, porque era la ley en sombra. Ahora nosotros en el templo espiritual de Jesús cumplimos las leyes de Dios en el Mesías. No es que se tengan que dejar de cumplir.
Entonces, si conocemos los mandamientos de Dios, si conocemos la ley de Dios desde el Antiguo Testamento, si nos empecinamos en negar la ley de Dios, nunca vamos a poder entender al Mesías. Si nos empecinamos en emprenderla en contra de la ley como si la ley fuera mala, cuando los malos somos nosotros por haberla transgredido en todo caso, eso no significa que la ley sea mala o que la ley sea ineficaz. En todo caso, nosotros fuimos los malos porque la transgredimos, porque si usted se pone a leer la ley es pura. Los impuros éramos nosotros. Pero si nosotros conocemos los mandamientos de Dios, en vez de empecinarnos a negarlos y a tacharlos y a recortarlos porque no nos gustan, vamos a ver al Mesías con claridad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No se puede ver al Mesías cuando nos empecinamos a negar el Antiguo Testamento y nos empecinamos en decir que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo. Entonces, ¿cómo podemos saber que Cristo verdaderamente es el Mesías si denigramos la ley y los profetas? Cuando Jesús dijo claramente en Mateo 5 que podía pasar el cielo y la tierra, que tenía que pasar el cielo y la tierra para que la ley pasara. Si el cielo y la tierra no ha pasado, entonces ni una jota ni una tilde de la ley va a pasar. El mismo Señor lo dijo. Entonces, si conocemos los mandamientos de Dios, entraremos a conocer al Mesías, que es lo que está, el pasaje que estamos leyendo ahorita. Ustedes, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El versículo 7, que se me perdió aquí un momentico. Ay. Juan 14, 7. 7 dice, si ustedes realmente me conocieran, ¿cómo se conoce al Mesías? A través de la ley y los profetas. Si me la paso tachando la ley y diciendo, este mandamiento no, ya no es para mí, la promesa sí, el mandamiento no, la promesa sí. Si nos empecinamos a tachar la ley y los profetas, no vamos a entender al Mesías, no vamos a poder ver al Mesías, no vamos a poder conocer al Mesías, porque Él es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Tus mandamientos son verdad. Entonces, y si me conocen a mí, también conocerían al Padre. Si no somos capaces de ver al Mesías porque estamos tachando y tachando mandamientos, no vamos ni siquiera a poder conocer al Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Por eso es que Jesús no dice la verdad. Él es la misma verdad personificada. Cristo es toda la palabra personificada dada en el Antiguo Testamento. Es por eso que Él en sí mismo es el verbo de Dios encarnado, como nos dice Juan en su epístola, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1. En el principio ya existía el verbo. El verbo de Dios ha existido desde siempre. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Versículo 14. El verbo que estaba con Dios, que ha sido desde siempre, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Si nosotros empezamos a tachar cosas de la ley que no nos gustan, nunca vamos a poder ver al Mesías y no vamos a poder conocerlo, y entonces no vamos a poder conocer al Padre, porque cuando nosotros tachamos la ley, lo que hacemos es vivir en mentira, porque los mandamientos de Dios son verdad. Si nosotros tachamos las cosas de la ley, que todas esas cosas son verdad, vivimos en mentira. Nunca vamos a poder conocer al Mesías, nunca vamos a poder conocer al Padre. Ahora, es cierto,
La ley de Dios debe practicarse en el conocimiento del Mesías. Por eso lo que veíamos hace 8 días. Los mandamientos de Dios hay que practicarlos, no hay lugar a duda. Pilas con la gente que dice que el Mesías no ha venido, porque la ley debe practicarse en el Mesías, y de eso vamos a hablar en las próximas clases, que estoy organizando una enseñanza acerca de Gálatas 3 y acerca de los Gálatas. Es importante practicar la ley en el Mesías, precisamente porque él ya es el templo espiritual. Pero eso no significa que la ley haya dejado de tener vigencia y no tenga vigencia hasta hoy. La verdad nos hará libres de nuestro pecado. Entonces, en este entendimiento de la verdad que son los mandamientos de Dios y que es el mismo Mesías, ya podemos entender de qué manera ya no vamos a ser esclavos más de este mundo. Todas estas personas que tienen mucho miedo de que los controlen, de que les pongan chips, de que los graben en la calle, de que les controlen la mente con películas y con todas estas cosas que yo últimamente he visto. En particular se desaforó mucho a partir de la cuarentena. No quieren ser controlados y quieren salir con sus propias fuerzas de ese control, cuando la población verdaderamente y sin lugar a duda está siendo manipulada por el espíritu del anticristo, porque el anticristo es necesario que se revele. Pero ¿cómo nosotros hacemos para salir de esa esclavitud a la que el espíritu del anticristo nos quiere someter? Siendo esclavos de la justicia, siendo esclavos del Mesías, siendo siervos de la justicia. Es la única manera. No con nuestras propias fuerzas, no dejando de usar teléfonos celulares o no saliendo nunca de la casa para que no nos graben en la calle o no poniéndonos vacunas, caminando en verdad, porque la verdad es la única que nos va a hacer extranjeros de este mundo, ciudadanos del cielo, y nos va a llevar hasta el Padre. Eso es lo único que hay que hacer. La verdad nos hará libres de nuestro pecado. Ya no nos tendrá más esclavizados para que hagamos conforme a su voluntad, a la voluntad del pecado. Y no afirmaremos más que es imposible dejar de pecar, porque así hablan los esclavos, sino que seremos libres para hacer las obras de Cristo. Ciertamente, nosotros estamos llamados a servidumbre. Todos. El que se rehúsa a estar bajo servidumbre está bajo la servidumbre del pecado o bajo esclavitud, como lo dicen aquí estos textos. Usted decide, ¿quiere servir a la justicia o quiere servir al pecado? ¿Quiere servir al Mesías o quiere servir al espíritu del anticristo? ¿A qué esclavitud quiere estar sometido usted? Porque nosotros estamos esperando el reino del Mesías, donde un rey nos va a gobernar, como decimos en Colombia, de pe a pa, completamente, todo lo que nosotros hacemos, pero un rey bueno, benevolente, justo, incorruptible, y a ese rey es el que nosotros nos sujetamos. Somos siervos y esclavos de él, o somos siervos y esclavos de la injusticia y del pecado. Porque cuando hay algo que gobierna nuestra vida y nosotros no podemos parar de hacerlo y se nos hace imposible salir de allí, eso quiere decir que hay una esclavitud. Hay una esclavitud, no hay libertad. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 34. ¿Quién me ayuda con Juan 8? Desde el 31, del 31 al 41. 31 al 38, por favor. Juan 8, 31 al 38.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Bueno, aquí Jesús les está diciendo, yo les hablo las palabras del Padre, las que ya sabemos, como decíamos hace 8 días. No es un secretico entre Dios y Jesús. Todos sabemos las palabras del Padre porque Jesús vino a decir lo que el Padre ya venía diciendo desde la antigüedad. Entonces, Él les dice a los religiosos que tenían muchos mandamientos sobre los mandamientos de Dios, y por esos mandamientos que ellos habían puesto sobre los mandamientos de Dios, se creían muy justos. Les dicen, quiten esos mandamientos porque esos mandamientos que ustedes han puesto sobre los mandamientos de mi Padre no los van a justificar. Manténganse fieles a mis enseñanzas. ¿Cuáles enseñanzas? Unas nuevas que Cristo vino a decir. Las enseñanzas que se han dado desde el Antiguo Testamento, porque Jesús fue un hijo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serás verdaderamente mis discípulos. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Versículo 32. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Lo conocerán a Él. ¿Por qué? Porque cuando uno entiende los mandamientos, uno entiende quién es el Mesías. Y cuando uno entiende quién es el Mesías, inmediatamente a través del Mesías nosotros tenemos justificación para poder caminar en libertad de hacer las obras del Mesías. Somos justificados para poder caminar en libertad para hacer la justicia o para ser esclavos de la justicia. Venimos al Mesías para conocer la verdad. Conocemos la verdad. Somos culpables, estamos delante de ese tribunal. Todos hemos estado en ese tribunal o todos vamos a estar en algún momento en ese tribunal. Estamos delante del tribunal del Mesías. Viene el Padre y nos ve a través del Mesías y nos declara inocentes. De ahí para allá se gesta el nacimiento de una persona distinta a la que había antes, lo que llamamos como nuevo nacimiento, lo que el Señor le llama en Juan 3 como nuevo nacimiento. Tiene que nacer una persona distinta, una persona espiritual, una persona que ya no hace las cosas como las hacía antes, una persona que ya no nace de carne, una persona que nace de espíritu. Y el Señor nos declara inocentes a través del Mesías. Y de ahí para allá, la nueva persona que nació es esclava de la justicia. Es libre en cuanto a la esclavitud del pecado para hacer la justicia que antes no podía hacer. Antes no podía. Entonces les dice Jesús, todo el que peca es esclavo del pecado. Y el que es esclavo del pecado no es un hijo. Y el esclavo no se va a quedar con la herencia. El que se queda con la herencia es el hijo. Si ustedes siguen en la esclavitud del pecado, no crean que van a heredar la vida eterna. No tienen parte en el reino de mi Padre, porque siguieron siendo esclavos. Así que si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres. Por favor, alguien que me ayude con Romanos 6, del 15 al 23. Romanos capítulo 6, versículo del 15 al 23.
¿Qué le pasó a esto? Alicia, no te escuchamos. ¿Leo? Porfa. Ah, bueno. Dice, entonces, ¿qué podemos? Ay, perdón. Entonces, ¿qué? ¿Pecamos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que a quien os entregáis vosotros mismos por siervo para obedecer, sois siervo de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eres siervo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquello que forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y librados del pecado vinisteis a ser siervo de la justicia, hablando como humano por la debilidad de vuestra carne, porque así como para maldad ofreciste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, ofreced vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Hasta qué número me dijiste? Hasta el 23. 23. Porque cuando eres siervo del pecado, eres libre cuanto a la justicia. ¿Qué fruto, pues, tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellos es muerte. Más ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Entonces, Señor nuestro. amén. Entonces, los mandamientos de Dios son vida eterna, como el mismo Señor lo dijo, y la paga del pecado es muerte. Entonces, aquí lo que Pablo nos está diciendo, versículo 20, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Estaban libres en cuanto a la esclavitud de la justicia. Ahora nosotros somos esclavos de la justicia, porque tenemos un solo Señor. Tenemos que servir a un Señor, o somos esclavos del pecado para no salir de allí. No, es que nadie puede cumplir la ley. Verdaderamente, como dice Pablo aquí, versículo 19, hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Pero si ustedes antes ofrecían los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad, ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Entonces, recuerden que si ustedes no son capaces de vencer sobre sus pasiones pecaminosas para servir a la justicia, eso quiere decir que ustedes no están siendo esclavos de la justicia, sino que hacen del pecado una esclavitud y necesitan a Cristo. Ay, es que para mí es muy difícil perdonar. Necesitas a Cristo, porque si no eres libre para sanar tu corazón, como Cristo te perdona a ti, tú no eres libre para perdonar a tu agresor o al que te hizo daño. Entonces necesitas el poder de Dios para ser esclavo de la justicia y ya no esclavo del pecado. Ay, es que yo no puedo parar de mentir. Ay, es que yo no puedo. Como creyentes, obviamente en ciertos puntos de nuestra vida vamos a cometer pecado. Vamos a mentir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a transgredir la ley. Pero la diferencia entre el siervo de la justicia y el siervo del pecado es que el siervo del pecado no puede salir de ahí. Es esclavo. No puede vencer sobre el pecado para servir a la justicia. En cambio, el siervo de la justicia, aunque cometa pecado, como dice el mismo Juan,
hijitos míos, les digo esto para que ninguno peque, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos en el cielo a Jesucristo el justo, que murió por los pecados no solamente de nosotros, sino también del mundo entero. Pero hay dos tipos de personas, evidentemente, y aquí Pablo nos está haciendo una distinción que nos debería dejar o aliviados o inquietos para decir, mi fe es genuina, todavía soy esclavo del pecado o soy esclavo de la justicia. Y a través, ¿y cómo lo podemos hacer? Porque es que la ley nos muestra a nosotros las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Nosotros no queremos aceptar muchas cosas que hay en nosotros, porque para nuestra propia manera de pensar somos muy justos. Nos gusta pensar que somos mejores que los demás, moralmente. Nos gusta pensar que somos más buenos, nos gusta pensar que somos más dadivosos, que somos más justos, que somos más amables. Nos gusta pensar que tenemos una superioridad moral, pero cuando nos encontramos con la ley nos muestra exactamente qué es lo que nos hace falta. Porque la ley es verdad, aunque nosotros nos mintamos a nosotros mismos, como la Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón, que quién lo conocerá. Nosotros nos mentimos a nosotros mismos. No, 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 yo soy muy buena persona. Viene la ley y te dice, así, cuando estás amando a tus enemigos, así, estás haciendo esto, así, estás haciéndolo. Y a veces, yo lo digo por experiencia propia, me pongo yo a leer los mandamientos de Dios y me da una rabia. Estoy leyendo yo siento que estoy bien con el Señor y empiezo a leer los mandamientos de Dios y digo, uy, pero no, esto no puede ser, como que dentro de mí, como que siento como que esa espada de doble filo se me incrusta dentro del corazón y me enojo por ese momento y digo, pero ¿cómo es posible que esto me haga falta? Si yo soy tan justa. ¿Cierto? La ley nos muestra verdaderamente lo que hay en nosotros. La ley nos muestra lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. De pronto nosotros veníamos con una buena actitud, pero empezamos a desarrollar una actitud de malagradecimiento hacia Dios y empezamos a compararnos con nuestro prójimo y empezamos a envidiar lo que nuestros amigos y nuestros familiares tienen. Y la envidia es un pecado. Y cuando vamos a la palabra, a la ley, nosotros que nos creíamos tan pulcros y tan rectos, la ley nos señala que somos unos envidiosos y que Caín mató a Abel por envidia. Inmediatamente la ley tiene que hacernos un diagnóstico y nosotros ir al trono de gracia, arrepentirnos de nuestra maldad y no ser esclavos de la envidia, no ser esclavos del pecado. Porque de esa manera nosotros vamos a ser santificados. Vamos a Juan 17:17. Lo voy a leer. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aquí Jesús está haciendo una oración al Padre y él le está orando al Padre para que los que no son de este mundo, mire lo que dice el Señor en el versículo 16, ellos no son de este mundo, como tampoco lo soy yo. Lo que les decía ahorita, no hacemos parte de este mundo cuando vivimos conforme al sistema de este mundo, que es el pecado. Hacemos parte del reino de Dios y no hacemos parte de este mundo cuando vivimos conforme a las leyes del reino de Dios. Entonces Jesús le está diciendo al Padre, Padre, ellos no son de este mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Qué es lo que nos decía el rey David? Los mandamientos. Y aquí el Señor lo ratifica. Tu palabra es verdad. ¿Cuál palabra del Padre? ¿La que Jesús piensa la gente que se vino a inventar?
La palabra del Padre es la que venía escrita en lo que nosotros conocemos hoy como Antiguo Testamento, porque en este momento en el que Jesús hace esta oración no existían ni los evangelios, ni las cartas de Pablo, ni ninguna de esas cosas. Él le dice al Padre, Padre, ellos no son de este mundo, no se comportan como se comportan en este mundo, y yo te pido que cada día ellos puedan ser santificados en los mandamientos, porque solamente tu palabra los va a llevar derechito por el camino hacia donde yo voy contigo. Y yo quiero que ellos estén donde nosotros vamos a estar. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. ¿Para que hagamos parte de este sistema? No. Para que tengamos una ciudadanía diferente. Y dice, y por ellos me santifico a mí mismo. El Señor, por amor a nosotros y a Dios, cumplió los mandamientos de Dios hasta la muerte para poder rescatarnos como el Cordero perfecto y así poder cumplir la ley, para que ellos también sean santificados en la verdad. Si Cristo nos hubiera enseñado otra cosa, que no fueran los mandamientos de Dios, del Padre, ¿cómo nos iba a poder santificar a nosotros? Él dice, yo me santifico a mí mismo porque es que yo soy el ejemplo de mis discípulos, los que tú me diste. Si yo no me santifico a mí mismo, yo no voy a poder ser ejemplo a ellos. Pero como yo me santifico a mí mismo, soy un ejemplo para ellos y ellos también están siendo santificados en tu verdad, que es tu palabra, que son los mandamientos. Y dice, seremos santificados y estaremos cerca de la vida eterna, porque le conoceremos al Dios único y verdadero y aquel a quien Él envió, que no le contradice, sino que es obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y no le da la libertad a los demás de contradecirle ni desobedecerle, sino que santifica y redime a su iglesia para que anden como Él anduvo. Bueno, todos estos textos, no, en este momento no los apunté allí, pero están allí. Dice, y esta es la vida eterna. No sé por qué no lo apunté aquí, pero lo voy a buscar. Esta es la vida eterna. Juan 17:3. Ah, está ahí mismo, en ese mismo pasaje que ahorita estábamos. Esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que tú has enviado. El conocimiento de Dios nos hace permanecer en la verdad y poder llegar hasta el camino, poder transitar en el camino y poder transitar en la vida. Acuérdense que en el Antiguo Testamento nos hablaban de la ley como aquel que cumpla estas cosas vivirá por ellas. O sea, la ley es vida y el Señor también nos dijo que la ley era vida eterna. Nos lo dijo, les voy a dar el texto que no lo tenía aquí listo. También en Juan 12:50, que fue el texto que estudiamos hace 8 días. Juan 12:50 dice, y sé muy bien que su mandamiento es vida eterna. Su mandamiento es vida eterna. No se dejen engañar de que el mandamiento de Dios es muerte. Yo sé que a veces parece que las cartas de Pablo estuvieran apuntando hacia eso, pero es una mala interpretación, porque es una mala interpretación de lo que Pablo verdaderamente estaba diciendo, porque Pablo nunca estuvo ni en contra del Mesías, ni en contra del Padre. ¿Cómo iba a hablar en contra de la ley? Él entendía eso perfectamente. Y vamos a estar estudiando precisamente Gálatas, que son como, hacen parte de uno de los textos más polémicos, para con claridad poder ver de verdad en contexto, porque
Son cartas que se escriben en contexto. Él mismo explica ahí de qué es lo que está hablando. Lo que pasa es que a veces nos saltamos el contexto, llegamos a un versículo y lo sacamos completamente del contexto. Obviamente así no podemos entender la intención de Pablo. Porque Pablo siempre decía, es que la ley de Dios es santa y el mandamiento de Dios es santo y puro. Pablo amaba la ley. Obviamente en el Mesías, no en la sombra, no en el derramamiento de sangre de corderos, no esa ley de sombra, ahora en el Mesías. Y es hermoso, porque lo único que en verdad nos aleja de las mentiras de este mundo y nos permite conocer con claridad cuál es el espíritu del anticristo para huir de él, es la ley. En la ley no hay duda. Nos vamos derecho por el camino que es. En la ley, porque la ley es verdad, nos quita toda levadura, nos permite vernos con claridad al espejo, verdaderamente como somos, y poder limpiarnos, humillarnos delante de Dios para ser servidores de la justicia. Como dijo el Señor en la parábola del sembrador. Hubo una parte de la semilla que cayó en el camino, que esa semilla no dio fruto porque llegaron las aves y se la comieron. Otra que cayó encima de la roca, que esa empezó a brotar un poquito, pero como no tenía raíz, cuando vino el sol, inmediatamente la secó. Otra que cayó como entre espinas y abrojos que la ahogaron y también se murió, pero hubo otra que cayó en buena tierra. Y esa que cayó en buena tierra empezó a dar fruto, pero de un día para otro no dio fruto al 100%. ¿Por qué? Porque nosotros cuando llegamos al Mesías no entendemos toda la Torá, no entendemos toda la ley, pero vamos a empezar a entenderla y a conocer más la ley para que hoy tengamos un fruto al 30, mañana al 60 y pasado mañana al 100 por uno, porque estamos llamados a estar a la estatura del varón perfecto y a ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y a eso nos apunta la ley. A eso nos apunta la ley. Como dice la epístola del apóstol Juan, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Bueno, bendiciones. Nos veremos en la siguiente clase. Que estén muy bien.